Bienvenidos a esta explicación del tema de concordancia, que es, creo yo, uno de los dos temas de redacción indirecta en Exani 2 o 3, porque es lo mismo, solo cambian los módulos, que más nos puede causar confusión. ¿Ok? Entonces, la idea de esto es hacerlo muy rápido y muy práctico. Vamos a entender lo más esencial para que ustedes puedan tener un buen desempeño y no se pierdan con este tipo de preguntas. Ahora, la primera pregunta obligada es, ¿qué cosa es la concordancia? Y la respuesta es relativamente simple. Dentro de una oración, una palabra debe concordar con otra. Podemos decir que hay palabras que pueden y necesitan concordar con otras. ¿De acuerdo a qué criterios? A cuatro criterios básicos que son el género, es decir, el masculino y el femenino, el número, es decir, el singular y el plural, el tiempo, que pueden ser cualquiera de los cinco tiempos simples o de los cinco tiempos compuestos, y la persona, es decir, yo, tú, él, ella, etc. Ahora, en Exani 2, o en Exani en general, mejor dicho, hasta ahora solamente han venido preguntas de género y de número, lo cual simplifica bastante las cosas porque pues, sí puede ser más denso de lo que es, ¿ok? Entonces nos vamos a centrar en las cuatro preguntas o los cuatro tipos de preguntas más recurrentes de este tipo, ¿ok? Si nosotros nos aprendemos estos cuatro tipos de preguntas y cómo están estructuradas, las respuestas, las verdaderas respuestas y las distractoras, podemos tener un muy buen resultado en ese tipo de pregunta. Bueno, tenemos aquí el primer tipo básico, ¿ok? Que es cuando el adjetivo está después de los sustantivos. Claro, a estas alturas, pues ya tenemos que saber qué cosa es un sustantivo, qué cosa es un adjetivo, ¿no? Si no, pues hay que investigarlo, es algo bastante simple. Eventualmente habrá videos sobre eso, pero de momento quedémonos con ello. ¿Ok? Tenemos aquí una oración que dice, Ana compró un CD y un Blu-ray coreano. ¿Ok? Tenemos dos sustantivos que son la palabra CD y la palabra Blu-ray. Y tenemos un adjetivo que es la palabra coreano. Ahora, coreano es un adjetivo que si ustedes son como yo, se deben haber aprendido desde la primaria la expresión adjetivos calificativos. O sea, que los adjetivos son las palabras que califican, que describen, que, no sé, por ejemplo, si decimos un perro negro, un perro gordo, un perro feliz, un perro sangrón, un perro bravo, un perro rabioso, estamos usando muchos adjetivos, ¿no? Por ejemplo, puede ser un CD caro, un CD importado, un CD pirata, un CD coreano en este caso, para calificar esta palabra. Ahora, como estamos calificando, describiendo ambos productos, ambos objetos, digamos, el CD y el Blu-ray, es relativamente lógico que sea en plural. ¿Por qué te diría además que Ana compró un CD y un Blu-ray si solo el Blu-ray es coreano? Entonces tendría que aclarar, ¿no? Compró un CD japonés y un Blu-ray coreano, compró un CD estadounidense y un Blu-ray coreano, ¿me explico? Entonces, siempre, siempre, siempre hay que tener en cuenta que si tenemos el adjetivo después de los sustantivos, el adjetivo debe concordar con los dos. Tenemos el siguiente ejemplo. Montserrat se enchiló con un taco y una torta picosa. Mismo caso, tenemos el taco y la torta y el adjetivo que es picosa. Pero el adjetivo debería estar calificando a ambos, por lo tanto debería concordar en plural. Ahora, como aquí tenemos un masculino y un femenino, es importante que recordemos que en español el coreano, perdón, el coreano, en español el plural, si es femenino con femenino, se vuelve femenino. Por ejemplo, si digo una falda y una blusa rosas o nuevas, vamos a decirlo así. Si es masculino con masculino, es masculino. Por ejemplo, si digo un pantalón y un suéter nuevos. ¿Ok? Pero si tengo uno y uno, por ejemplo, si digo una falda y un pantalón, el plural va a ser masculino, nuevos, como en este caso, picosos. Y es simple, ¿no? Esta es la forma más fácil, básica de identificar este tipo de pregunta. Ahora, tenemos el segundo, que ya se complica, que puede ser enredoso, que es cuando tenemos el adjetivo antes de los sustantivos. Si me lo preguntan a mí, yo diría que pues, sería igual, plural, porque estás escribiendo dos cosas, pero no es así. Ahí es donde nos equivocamos. Cuando tenemos el adjetivo antes de los sustantivos, el adjetivo solo debe concordar con el que tiene más cerca, o sea, con el primero, pues. Por ejemplo, aquí decir Selene mostró grandes iniciativa y determinación, estaría mal, pero decir Selene mostró gran iniciativa y determinación, está bien. ¿Por qué? No tengo idea.
Pero así es la regla, así funciona para Exani y si nos lo aprendemos así, cuando está antes y cuando está después, nos vamos a hacer a nosotros mismos un gran favor y créanme que lo van a notar en su examen. Acá también, Jesús fue recompensado por sus arduos trabajo y dedicación. Bueno, son su trabajo y su dedicación que fueron arduos, pero pues no importa. Vamos a elegir la que concuerde solo con la primera opción. Jesús fue recompensado por su arduo trabajo y dedicación. Esa va a ser la buena, ¿ok? Entonces, repito, cuando tenemos el adjetivo después de los sustantivos, concuerda con ambos. Cuando tenemos el adjetivo antes de los sustantivos, solo concuerda con el primero. A excepción de cuando estamos hablando, no sé si de sustantivos propios o de gente, que es una regla que no he podido encontrar, pero podemos encontrar casos en los que ocurre lo siguiente, que tenemos, por ejemplo, el inteligente Cristian y Manuel fueron acreedores al premio científico del año. Órale. Pero si ambos ganaron el premio, porque solamente Cristian es inteligente, o sea, Manuel está estúpido, ¿qué pasó ahí? Obviamente no. Aquí sí, aquí ignoremos lo anterior y si estamos hablando de gente, de nombres propios, los inteligentes, Cristian y Manuel, fueron acreedores. ¿Por qué funciona así? Insisto, no sé, pero si se lo aprenden de esta manera, aprendemos a identificar cuando el adjetivo está después de los sustantivos o cuando está antes, lo tenemos resuelto. Sí. Además, recuerden una cosa importantísima que es que siempre vamos a contestar a partir de descartar opciones. O sea, no tenemos que identificar todo lo que está bien, sino solo lo que está mal para descartar opciones y quedarnos con la que nos queda, ¿no? Es como una adivina quién. Bueno, el tercer caso, que también es de los más complicaditos para muchos, es cuando tenemos un sustantivo colectivo. ¿Qué es un sustantivo colectivo? Básicamente un sustantivo colectivo es un sustantivo que implica un grupo. Por ejemplo, grupo, equipo, banda, grupos de animales, obviamente manada, camada, jauría, cardumen, parvada. De otras cosas, por ejemplo, de árboles, arboleda, alameda, que es un grupo de álamos, follaje, porque el follaje es el conjunto de hojas, archipiélago, que es el conjunto de islas, no tienen que ser seres vivos, pero es un grupo, un conjunto específico. ¿Ok? Ahora, eso es un sustantivo colectivo. Sabemos que la manada son varios, pero siempre la palabra manada, por ejemplo, se va a conjugar en singular, porque es una manada. Y sabemos que la manada es un grupo, pero es un grupo. ¿Ok? Y lo consideramos como una unidad. ¿Ok? Entonces, si yo digo, por ejemplo, la jauría de perros callejeros causaron estragos en el vecindario, eso está mal. Lo correcto es la jauría de perros callejeros causó estragos en el vecindario. Ahora, ahorita vamos a ver un tip en el siguiente caso que aplica lo mismo aquí. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo la palabra jauría resaltada en negritas, bueno, en rojo más rojo, y tengo todo esto subrayado. Todo lo que yo tengo subrayado es el sujeto de mi oración, ¿sí? Y lo que está resaltado es el núcleo de mi sujeto, o sea, la parte más importante de mi sujeto. Pero vamos por partes. No importa si yo te digo de qué está conformado el grupo. Lo importante es que el verbo debe concordar con la palabra jauría. ¿Ok? Lo mismo con la palabra banda, que sabemos que una banda es un grupo de músicos, al menos tres, porque pues, si no sería un dueto, güey, no sé. Bueno, pues un trío, pero no importa. ¿La banda de mis amigos tocaron toda la noche? No. La banda de mis amigos tocó, porque la banda la consideramos una unidad. Entonces, cuando tenemos un sustantivo colectivo, siempre, siempre, siempre se va a considerar en singular. Ahora, hay que tener cuidado porque algunas veces podemos tener separado al sujeto del verbo por un dato que esté mencionado entre comas, que podemos mencionarlo como un dato parentético, como una aposición, el término que ustedes quieran está bien. Aquí no tengo un ejemplo, pero a veces podemos perder de vista el sujeto y el verbo, y entonces nos perdemos un poquito. Por ejemplo, se los digo platicado. Si yo digo la familia, coma, conformada por el abuelo, los papás y dos hijas, coma, no se encontraban en la casa, encontraban, ahí está mal, en plural, porque yo estoy hablando de la familia, ¿ok? Entonces hay que tener ese tipo de cosas en cuenta, pero lo que quiero llegar es a que hay que cuidar cuál es el sujeto de la oración y cuál es el verbo. Y si puedes identificar el sujeto de la oración y el verbo, estás del otro lado, ¿ok?
Ahora, entonces, tenemos este caso en el que el sustantivo colectivo siempre va a ir en singular, por muy largo que sea el sujeto, por muy que tengamos alguna diéresis, algún dato, alguna posición, como mencionaba ahorita, entre el sujeto y el verbo, va a ir en singular. Ahora, la cosa se complica poquitito cuando brincamos a las preguntas que tienen cuantificadores. Estos cuantificadores pueden ser cierto tipo de sustantivo o bien pueden ser adjetivos indeterminados, pero cuando hablamos de cuantificadores nos estamos refiriendo a que es algo que expresa una cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cuantifican. ¿Cuánto? Ojo, esto puede ser con números concretos. Por ejemplo, si yo digo 20 personas, o si yo digo muchas personas, o si yo digo la mayoría de las personas, funciona exactamente igual. ¿Ok? Ese tipo de cantidades pueden hacer que nos confundamos, pero ese tipo de cuantificadores no son sustantivos colectivos. ¿Ok? Entonces, nuevamente aquí en estos ejemplos que tengo, que leo este, por ejemplo, la mayoría de las personas nunca ha visto el mar. Técnicamente podría ser correcto, pero para Exani no. Y lo que nos importa es Exani finalmente, ¿no? La mayoría de las personas, ese es mi sujeto, por eso está todo subrayado, nunca ha visto el mar. Lo que yo tengo subrayado aquí, perdón, resaltado en un color más claro y en negritas, como lo tenía en el ejemplo anterior, que se pueden regresar a verlo si gustan, es el núcleo del sujeto. O sea, de todas estas palabras que conforman mi sujeto, porque el sujeto es de quién o de qué estoy hablando, y pueden ser varias palabras, no solo una, luego hablaremos de eso en otros videos. La cuestión es la siguiente. Lo más importante aquí es la palabra personas, porque ¿quiénes nunca han visto el mar? ¿La mayoría o las personas? Pues las personas. Al decir la mayoría de las personas, estamos hablando de una cantidad indeterminada, imprecisa, de gente que no ha visto el mar. ¿Ok? Lo mismo pasa acá. La mayoría de la gente le deben dinero al banco. Aquí puse los dos ejemplos a propósito, porque noten que en uno de mis ejemplos el núcleo del sujeto es personas y en el otro es la palabra gente. Personas es un sustantivo que va en plural, porque son varias, plural personas. Las personas mienten, las personas quieren ganar dinero, las personas nunca han visto el mar, las personas le deben a, no sé, las personas vuelven con su ex, hipotéticamente. En cambio, gente es un sustantivo colectivo, ¿ok? Entonces, la gente le debe dinero a Coppel. La gente nunca ha visto el mar. La gente vuelve con su ex. ¿Me explico? En singular. Yo tengo aquí un sustantivo, digamos, común y aquí tengo un sustantivo colectivo. Y si se dan cuenta, la respuesta correcta concuerda de acuerdo a ello, independientemente de la palabra mayoría, porque la palabra mayoría, repito, no es un sustantivo colectivo, sino que es un cuantificador, establece una cantidad, entonces no importa. Mayoría, muchos, cantidad, gran cantidad, el grueso, sin albures de por medio, el grueso de la población, el grueso de los empleados, no es lo mismo, porque en uno estoy hablando de la población y en el otro estoy hablando de los empleados. Entonces, lo que siempre tenemos que observar es eso, ¿ok? Y con esto, así ya tenemos estos cuatro tipos de preguntas de concordancia, que son los más básicos y los más confusos y tenemos todo para salir bien del apuro, ¿va? Entonces, nos vemos en otro video y pues hasta luego.